Ok. El día de hoy, por la bendita gracia del Padre Eterno, vamos a seguir aprendiendo un tema olvidado, que hemos olvidado. Voy a decirlo con delicadeza, pero lo tengo que decir. Estos estudios son para que nos demos cuenta con quién tenemos un compromiso serio, un pacto. Muchas de las veces nosotros hacemos compromisos con los hombres y no los queremos deshacer, porque según nosotros somos personas de palabra, porque según nosotros le damos valor a nuestra palabra. Pero esa es una mentira, le damos valor cuando queremos. La verdad es una mentira. Le damos valor solamente cuando queremos. Y cuando no queremos, lo rompemos. Pero si estamos en esa situación, ¿qué tiene más valor para nosotros como hijos del Eterno? ¿El pacto que tenemos con el Dios de Israel o el pacto que tenemos con los hombres? ¿Qué cuenta más para nosotros? Hoy te voy a demostrar, te voy a probar. No que fue una iglesia que cambió las cosas. Porque luego a veces dicen, no, pues es que usted nomás dice de la otra iglesia. No fue una iglesia, fue un emperador, fue un César, un emperador de Roma, ¿verdad? Pero lo dejó establecido y ahora la mayoría lo hace. Entonces nuestra enseñanza para hoy es, ¿cuál es el día esto está equivocado, es domingo, ¿verdad? Shabbat o domingo. ¿Cuál sería el día que el Padre Eterno tiene una cita contigo? ¿Cuál es el día que el Rey de Gloria tiene una cita con el que dice que es su pueblo? Yo entiendo que muchos de ustedes están aprendiendo, de los que me están escuchando están aprendiendo. Yo no te estoy juzgando. Yo solamente te voy a presentar como maestro de las Escrituras, te voy a presentar la evidencia. No te voy a obligar a que hagas un cambio por nada. No es mi obligación, no es mi deber, ¿verdad? Hacerte que por la fuerza tú hagas un cambio. No. Solamente te debo de presentar la evidencia y el Espíritu de Dios, el Santo Espíritu, al que le estábamos cantando hace unos instantes, que sea Él hablando a nuestras vidas. Padre, te quiero glorificar en este día por tu bondad, por tanta misericordia que me has tenido. Y no soy mejor que ningún pastor. No soy mejor, ni más entendido, ni más sabio que ningún predicador. Lo que me has enseñado es por tu misericordia nada más. Lo que me has permitido estudiar y los estudios que he llevado a cabo no son porque tengo la capacidad, es porque tú me has dado la oportunidad y por tu gracia. Gracias, papito lindo, porque a través de ese estudio de tu palabra hemos podido descubrir estas enseñanzas, Padre Eterno. Gracias, Rey de la Gloria. Amén. Es increíble cómo un imperio ha robado a la llamada iglesia su origen, su identidad, su fe. Se la ha robado. Nos sigue robando. Y nos sigue robando esa fe en el Hijo de Dios, que no es mexicano, que no es hondureño. Él pertenece a un pueblo que han querido desaparecer, que han querido que no exista. Puedo no estar de acuerdo con su gobierno, puedo no estar de acuerdo con lo que hacen, pero
Fue Dios, fue el Dios eterno quien eligió a este pueblo para manifestar su bondad, su misericordia, su perdón, su luz a las naciones. Y de ahí nació el que vino a salvarnos. Sin embargo, hoy, 2000 años después de que el Mesías, que no vino a anular la ley, que no vino a anular la Torá, amados hermanos, Él lo dijo de esta manera: hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una yud, ni una letra más chiquitita, ni una tilde, ni lo que es una necudot, una coma, para que me entiendan, pasará de la ley. Todavía hay cielo, todavía hay tierra. Entonces, o creemos lo que dijo al que llamamos nuestro Salvador, y por el cual existen las iglesias, si no, no existieran. Si Él no hubiera venido, las iglesias no existieran. Olvídese de que existiera la iglesia. Solamente por el Dios de Israel, la iglesia no existiera. ¿Por qué? Porque nunca los judíos intentaron hacer iglesias. Tuvo que venir el Mesías para que hubiera iglesias. Bueno, Él le dice a su iglesia: ni una yod, la letra más pequeña, porque va por tamaños, no va por orden. En el hebreo es por tamaños. Y la yod o la yud es la más chiquitita, es prácticamente una coma. Eso es una yud. Ni una yud, ni una tilde, ni una nekudá, un puntito que se le pone para hacer los sonidos de las vocales, ni eso pasará de la ley mientras existan el cielo y la tierra. Entonces, amados hermanos, 2000 años después de que Él dijo eso, se sigue creyendo que Él vino y lo anuló. ¿Cómo? ¿Porque alguien más lo dijo? ¿A quién estamos creyendo entonces? ¿Al que es nuestro Mesías? ¿Al que es nuestro Salvador? ¿O a una iglesia, amados hermanos, que fue influenciada por un imperio? Entonces, a 2000 años de distancia se sigue creyendo que el Shabbat, que el día del reposo, para que me entienda, es historia bíblica, que no tiene nada que ver, que no está vigente para los creyentes de hoy en día, sobre todo cuando el Imperio Romano impuso a los países que estaban bajo su dominio, y voy a presentarles las pruebas, un descanso dominical, que hasta hoy en día se sigue en todos los países, descansar el domingo, menos en Israel. ¿Ok? Lo más terrible de esto es que muchos que decimos amar a Cristo, a Jesús, a Yeshua, con todo el corazón, no creemos las palabras que Él dijo. En Mateo 5:17, no piensen que he venido para abolir. Abolir es la palabra griega 26:47, que significa: no vine para destruir, no vine para deshacer, no vine para quitar, no vine para derribar la ley. ¿Qué no entendemos de eso? Porque eso significa: no vine a abolir, no vino a quitar, no vino a destruir, no vino a derribar la ley, la Torá o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir, que es la palabra griega 41:37, y es hacer repleto, rellenar lo que está hueco, o sea, lo que no estaba bien llenado, llenarlo, darle completo significado, elevarlo, hacerlo, hacerla y cumplirlo. A eso mismo. Bueno, yo creo que ya nos va entonces a quedar más. Ahora, entre eso, ¿está también el Shabbat? ¿Está el día de reposo? Pues en el afán de hacer creer a los que leen las Escrituras que el día de reposo está abolido, en las traducciones han reemplazado Shabbat. Y cuando usted debería de haber leído Shabbat, o por lo menos sábado, ya por lo menos sábado, usted lee primer día de la semana o domingo. A propósito lo cambiaron para que usted ya de antemano sepa: es el domingo, domingo. Es como si a propósito le enseñáramos a los niños: el sol es negro, el sol es negro, el sol es negro. Cuando tengan 20 años, convéncelo de que el sol es amarillo. No vas a poder, ¿por qué? Ahora, cuando pasen generaciones y generaciones, diles:
El sol en realidad no es negro, es amarillo. ¿Estás loco? ¿Qué tienes? Todo el tiempo ha sido negro. No, todo el tiempo desde que los engañaron. ¿Ok? Entonces, amados hermanos, es decir, cuando debiéramos leer Shabbat, leemos primer día de la semana. Eso ya fue con una artimaña a fin de que el lector no entienda lo que lee, todo bajo la influencia del Imperio Romano, que es la cuarta bestia. Y yo no dije iglesia, dije imperio, porque fue el Imperio Romano. Fueron los emperadores, no fueron los sacerdotes. Por eso no estoy hablando de la iglesia católica, estoy hablando del Imperio Romano. Ellos son los que representan a la cuarta bestia que nos identifica a Daniel como una bestia espantosa, terrible, y estaba descrito que esta bestia hablará palabras contra el Altísimo, contra el Dios Eterno. Daniel 7:25. Y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Qué santos había en el tiempo de Daniel? ¿Quiénes eran los santos en el tiempo de Israel? De Daniel, perdón. El pueblo de Israel. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. En otra versión católica incluso dice, y cambiará las festividades del Dios Eterno y la ley. Así lo dice, bien clarito. Más que no se la puse porque van a decir que quiero jugar con las traducciones. Y serán entregados, ¿quiénes? Los santos del Altísimo. En su mano, hasta tiempo, 1 año, tiempos, 2 años, 2 y 1 son 3, y medio tiempo, 3 años y medio, lo que será la gran tribulación. ¿Ok? Bueno, ese es un lenguaje escritural. La historia de la humanidad nos cuenta cómo este reino, cómo esta bestia, cómo este imperio, mediante sus distintos emperadores, y a lo largo de la historia, ha cambiado los tiempos, ha cambiado la ley de Dios y nos ha reemplazado cosas de origen pagano en lugar de lo que Dios había ordenado. No quiero herir su sensibilidad, pero, por ejemplo, yo sé que yo tengo respeto por los que celebran Navidad, no los voy a juzgar. Pero ¿a quién se le da honor ahora en la famosa Navidad? ¿Quién es el importante ahí? Este señor, este que miran aquí. Y el que verdaderamente, no importa si nació o no nació ese día, eso no es el punto aquí a tratar. Ese no es el punto que estoy tratando. El que verdaderamente están honrando, ¿dónde está en todo esto? ¿Dónde está en la famosa fiesta de Navidad? ¿Todo gira en regalos? ¿Todo gira en comprar y comprar y comprar y comprar y comprar? Y en tomarse fotos con este señor. En eso gira. ¿Ok? No te voy a decir de dónde viene. Usted mismo investigue. ¿Ok? Nos cambiaron la Pascua. ¿Ok? Amados hermanos. ¿Ok? Nos cambiaron la Pascua por el culto a una diosa llamada Easter. ¿Cómo le llaman a la Pascua en inglés, hermana Pati? Easter. Y Easter no es Esther. Easter es una diosa, Istar o Easter, la diosa de la fertilidad. ¿Quién es uno de los animales más fértiles? ¿Por qué cree que ponen los huevos del conejo? Ahora dígame usted, ¿cuándo ha visto un conejo poniendo huevos? O una coneja. Entonces, para el próximo año, que te inviten a buscar, a encontrar o a huevos de coneja, pregúntate primero, pues, ¿qué coneja pone huevos? ¿Ok? Porque a esto nos han llevado. Y la gente no se está dando cuenta porque no hay un pastor que tenga el valor de hablar la verdad. Es que me van a rechazar, no me van a querer. ¿Ok? Sin embargo, amados hermanos, entonces, este conejo nada más representa a una diosa. Era la diosa de la fertilidad, donde tenían orgías con las sacerdotisas y que nacían hartos niños en el mismo templo que luego dedicaban
a sus dioses. ¿Ok? En eso consistía honrar a Easter. La Escritura, vamos a olvidarnos de Easter y vamos a olvidarnos de todo lo demás, porque la Escritura nos ordena que los tiempos del Eterno están relacionados con sus fiestas, no con dioses, con las fiestas que Él determinó. Entre ellas está el día de reposo semanal, que recibe el título de Santas Convocaciones. Así se le conoce en las Escrituras como santas convocaciones. Por eso el Eterno nos dice en el Levítico 23:4, estas son las fiestas solemnes, sagradas del Eterno, las convocaciones santas, a las cuales convocarán en su tiempo. ¿Cuáles? ¿Cuáles son? El Shabbat, el sábado, la Pascua, la fiesta de las primicias, la que viene ya en 3 semanas, ya llevamos 5 semanas completas. ¿Ok? Nos falta prácticamente 2 y poco más. ¿Ok? Y esta que viene. Luego tenemos la de las trompetas, ya más adelante, cuando la fiesta de la expiación y cuando nos vamos a acampar por 8 días. Bendito el Padre Eterno. Entonces, amados hermanos, no olvidemos que este día es una santa convocación, es una fiesta, está incluido dentro de las fiestas del Eterno, que es una santa convocación, por lo cual no puede ser trasladado como los cumpleaños en los Estados Unidos. Aquí todos cumplen años el sábado. Te invito a mi fiesta de cumpleaños. ¿Cuándo? El sábado tarde. Y el otro, ahí te aparece otro. El próximo sábado tengo mi cumpleaños. Oye, pues todos cumplen el sábado aquí. ¡Qué barbaridad! Nadie cumple el domingo, nadie cumple el viernes. Todos el sábado. Bueno, pues no es el cumpleaños de nadie. Por eso no se pueden cambiar. Tiene que ser el día que el Eterno ordenó, amados hermanos. Entonces, por eso mismo no se puede cambiar el Shabbat para otro día. Tenemos el testimonio bíblico de que el Eterno condenó el proceder de un hombre, el primer rey de las 10 tribus llamado Jeroboam, porque hizo una fiesta de su propio corazón y lo condenó a que sus hijos no siguieran reinando. Se les quitó el reino y lo que hizo, en lugar de llevar al pueblo al Eterno, lo llevó a la idolatría. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 32. Entonces, Jeroboam, instituyó Jeroboam fiesta solemne. Mira, aquí dice fiesta solemne. Parece bien, parece todo igual, como que sigue hablando de las cosas del Eterno. Pero ¿cuándo la instituyó? En el mes octavo. Ok, léame Levítico 23, todo el capítulo, y búsqueme qué fiesta dio el Eterno en el capítulo 23 de Levítico. No hay ninguna en el mes octavo. No hay ninguna. Pero este hombre, ¿en qué mes la hizo? En el mes octavo. ¿Cuándo? A los 15 días del mes. ¿Cuándo es la fiesta que el Eterno ordenó? Es el mes séptimo. A los 15 días del mes. ¿Qué fiesta es esa? Sukkot, los tabernáculos. Bueno, se inventa una fiesta bien parecida. Nada más que en otra fecha. Y vean lo que sucede. A los 15 días del mes, conforme la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Pero en Judá no se celebraba en el mes octavo, se celebraba en el mes séptimo. Se sigue celebrando hasta el día de hoy. ¿Y qué hizo? Sacrificó. Él no era sacerdote. Pues él sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, en la casa de Dios, donde había ungido Jacob una piedra y dijo, esto es casa de Dios. ¿Ok? Puerta del cielo. ¿Ok? Y casa del Dios eterno. Bueno, ahí, en Betel. Ofreciendo sacrificios a los becerros, no al Eterno, a unos becerros de oro que él había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Quiero que entendamos esta parte. Todo lugar de culto anteriormente era en una montaña debajo de un árbol frondoso. Ya eso te va a indicar por qué también en Navidad se tiene que poner un árbol. Siempre los lugares de culto eran
donde esté un árbol grande, ahí vamos y allá adoramos. Bueno, ahí, hizo eso. En los lugares santos que había fabricado, sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, y aquí nos dice la razón, o nos dice qué sucedió. El mes que él había inventado, acá arriba, parece que era de Dios, pero acá abajo nos aclara, él se la inventó de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso, cosa que él, como rey, no podía. Ahora, qué torpeza la de este hombre. El Eterno le prometió levantarlo más alto que a David, solamente que le fuera fiel. Y lo primero que hace es hacer todo lo contrario. ¿Qué hace entonces el Eterno? Ok, llevaste todo mi pueblo a adorar becerros de oro, ¡pum! Ninguno de tu casa se volverá a sentar en el trono. Y ahí después vino la decadencia, ¿verdad? Así que los tiempos del Eterno, como el día de reposo, ya están señalados por el mismo Dios eterno, para que nosotros los atendamos, estemos ahí cuando corresponda hacerlo. Sin embargo, el imperio romano cambió los tiempos y la Torá. De hecho, una de las leyes que promulgó el primer emperador que hizo oficial el famoso cristianismo, y les voy a decir por qué lo hizo oficial. Él estaba peleando por el reino de Roma contra su hermano. Y estaba siendo acabadas sus legiones. Pero cuenta la historia que una noche antes de ganar la batalla, él tuvo un sueño. Que vio una cruz y que le dijo, por este signo vencerás. En la mañana, manda a todos sus soldados poner el signo de la cruz en sus escudos. Y efectivamente, ganó la batalla. ¿Ok? Ahora, para este tiempo, hay una persecución inmensa en el pueblo de Israel. Porque tiene guerra contra Roma. Son los revoltosos, son los guerrilleros que se están rebelando contra Roma. Entonces, ya había muerto Pedro, ya había muerto Juan, ya había muerto los apóstoles. ¿Y qué hacen los que vienen que ya no son judíos, pero que ahora son líderes de la iglesia? No, pues a mí cómo van a perseguir, pues yo no soy judío. No, yo tranquilo, Roma. Tranquilo, emperador. Yo soy de los tuyos. Entonces, el emperador mira que este movimiento está creciendo tan terriblemente y su imperio viene para abajo, que dice, oye, ¿por qué no aceptamos esto? Lo hacemos obligatorio y mira, todos se van a unir y entonces los controlamos a todos por medio de la religión. Bueno, acepta el cristianismo, pero vea lo que hace. Lo aceptó a su manera. No les voy a probar que esto está escrito, no por mí. Si puede buscarlo, anótelo y lo busca. Nunca se quede usted con que yo se lo demostré. Es una carta que él escribe y dice así: el domingo fue declarado día de reposo el 7 de marzo del año 321 después de que murió Cristo. ¿Ya estaba muerto Juan? Fue el que más años vivió, casi 100. ¿Ya estaba muerto Juan? Pedro, Pablo, Timoteo. Bueno, para este tiempo surgen los famosos padres de la iglesia. Oye, Pedro no califica para ser el padre de la iglesia. Juan, Pablo, no califican ellos para ser los padres de la iglesia. ¿Por qué tuvieron que esperar 300 años para nombrar a unas personas padres de la iglesia? Bueno, ¿cuándo fue declarado el domingo? Como día de reposo, hasta el año 321. Por eso es importante conocer un poco la historia. Sustituyendo así el sábado por el domingo, en el cual, dice la carta, los mercados permanecerían cerrados, así como las oficinas públicas, excepto para el propósito de la liberación de esclavos. Solamente para eso se abrían las oficinas. No había restricciones para el trabajo en las granjas. Ya vamos a ver por qué. Porque en las granjas y en el campo, siempre cuando llueve, pues no se puede trabajar, así que trabajaban los días que podían. ¿Ok? Constantino dijo lo siguiente: en el venerable
los días del sol, que los magistrados y las gentes residentes en las ciudades, ¿cuándo? ¿Qué día lo ordenó él? En el día del sol. Y que todos los talleres estén en el campo. Sin embargo, que las personas ocupadas en la agricultura puedan libremente y legalmente continuar sus quehaceres, porque suele acontecer que otro día no sea apto para la plantación, cuando en el día domingo, o de viñas o de semillas, no sea que por descuidar el momento propicio para tales operaciones de sembrar, la liberalidad del cielo se pierde. Bien, bien religioso este hombre, bien, hablando bien bonito, ¿ok? Entonces nos sigue diciendo, habiendo experimentado la grandeza de la bondad divina en el resurgimiento del Estado, el Estado volvió a crecer. Cuando él acepta la religión cristiana como oficial, más bien no la acepta, la obliga. Dice que el Estado volvió a crecer, se volvió a levantar. ¿Por qué? Porque ahora todos los cristianos eran romanos. ¿Ok? ¿Y qué sucede? Por la bondad divina, en el resurgimiento del Estado, en lo que a las relaciones públicas se refiere, ¿qué dice? No dice la Biblia. Pienso. Es lo que él pensó, no lo que pensó Dios. Pienso que es totalmente mi responsabilidad hacer que la feliz multitud que compone... Oiga, voy a hacerles una pregunta. ¿Qué es Iglesia Católica? Gracias, Dina. La Iglesia Católica no es la que usted llama católicos. Es la Iglesia universal, la que está en todo el mundo. Eso es Iglesia Católica, por si no lo sabía. Hay epístolas que se llaman epístolas católicas, que los evangélicos las pusieron como epístolas universales. Es lo mismo. Ok, bueno. Ahí le va. Pienso que es totalmente mi responsabilidad hacer que la feliz multitud que compone la Iglesia Católica sea conservada en una misma fe, por el amor y la armonía de nuestra común devoción al Dios Altísimo. Aquí menciona al Dios Altísimo. ¿Qué más dice? En cuanto a lo concerniente al más sagrado día de Pascua, fue decretado por el consentimiento común. Aquí dice que todos estuvieron de acuerdo. Ahí estaba Pablo, ahí estaba Yeshua, Jesús, ahí estaba Timoteo. Entonces, ¿cómo que por todos fue decretado? Aceptado por todos. Fue decretado por el consentimiento común que debe ser celebrada el mismo día en cada lugar. Ahora, qué curioso que todas las iglesias celebran Pascua el mismo día, menos el judaísmo. Qué curioso. Hasta las evangélicas, que dicen que no tienen nada que ver con la Iglesia Católica, la celebran el mismo día igual, con una misa en la mañana, la misa de resurrección, la misa de gallo, para que entiendan. Así lo hacen los evangélicos también. Pero según ellos no tienen nada que ver con la Iglesia Católica. Bueno, claro, no fue la Iglesia Católica quien cambió. Fue un emperador. Dice que el mismo día, ¿esto es para qué? Para que sea más hermoso. Para este tiempo ya había dos corrientes. Unas que la celebraban otro día que no era el día de Pascua, y otros que la celebraban como decía la Escritura. Bueno, pues ¿quién ganó? Lo que dijo el imperio. Esto para que sea más hermoso, no para que sea bíblico, para que sea más hermoso. Y sea más venerable. Por medio de un festival por el cual hemos recibido la esperanza de la inmortalidad. ¿Por qué? Porque ellos celebran la resurrección nada más. Entonces, por la resurrección hemos recibido la esperanza de no morir jamás, de no morir para siempre. Por lo cual, debe ser observados por todos de la misma manera. ¿Y qué dice? Nos ha parecido a todos que sería algo indigno guardar esta tradición de la más alta solemnidad, siguiendo la costumbre de aquellos judíos inmundos y así como esto se ve, está en la cartita de este emperador. O sea que todos están de acuerdo, pero no con lo que dicen las Escrituras, ni con lo que hacía el pueblo de Israel, con lo que ellos decretaron. Y luego dice, ¿por qué son inmundos y miserables quienes, habiendo manchado sus manos con tan horrible crimen,
Están además totalmente ciegos en sus mentes. Pregunta, ¿quién mató a Yeshua? ¿Los soldados romanos o los judíos? Pero mire desde dónde viene el odio y el engaño. Vea cómo nos están engañando. Entonces, ¿qué dice él? Como están ciegos, como son inmundos, como son miserables, como son asesinos. ¿Qué dice? Es correcto entonces que rechazando las prácticas de este pueblo, Israel, nosotros los cristianos perpetuemos a todas las futuras generaciones la celebración de este rito en un orden más legítimo. Yo sé que Constantino tiene más poder que el Padre Eterno. Pues dice que en un orden más legítimo. Así que no tengamos nada en común. Parece que estoy oyendo a Pico. Con esa chusma de qué? El judío. Así está la carta. Y véala, búsquela en Google. Ahorita le voy a dar la cita donde está. ¿Ok? Como es necesario, entonces debemos enmendar esto. O sea, para no tener nada en común. Para no tener nada compartido con las costumbres, con las costumbres de aquellos parricidas. ¿Qué es parricidas? Un parricida es el que mata a su padre. Bueno, los que mataron al padre. Y asesinos de nuestro Señor. Por lo tanto, como la forma más apropiada ha sido establecida por todas las iglesias occidentales, también como por las norteñas y sureñas y algunas orientales. ¿Dónde está Israel? En el oriente. Ahí nomás mencionó algunas, pero él dijo que todas estaban de acuerdo. Todas. Pero las que estaban en Israel todavía, ellas dijeron, no vamos a hacer lo mismo que tú. No vamos a participar de lo mismo. Ha sido decidido que esto sea así. ¿Faltó qué, no? No, México está incluido en Occidente. Pero en México todavía no había iglesia católica. Todavía no. Eso llegaron hasta 1492 en adelante. ¿Te conviertes o te matamos? Así. Entonces esto sucede en el año 321 apenas. ¿Ok? ¿Qué más dice? Entonces dice, y yo mismo, o sea, Constantino, me he prometido que este arreglo tenga vuestra aprobación. O sea, o la quieren, o la aprueban, o la aprueban. Sencillo. O sea, que la costumbre que prevalezca esté en armonía con la ciudad. ¿Con la ciudad de quién? A través de todas las ciudades e imperios. Y empieza a mencionar los imperios, los pueblos que estaban bajo su gobierno. Sigue la lista de naciones que formaban el imperio. No se las puse porque son varias. Acuérdense que el imperio romano se extendió bastante. Entonces dice, y así termina la carta. Y así no tener ningún tipo de relaciones con estos judíos perjuros. Es pues nuestro deber recibir y establecer los argumentos presentados y observar el más santo día. Este es un libro que está escrito este se le conoce como el padre de la iglesia, uno de los padres de la iglesia, no padre de la iglesia católica, se le llama padre de toda la iglesia en general, Eusebio, padre de la iglesia católica. ¿Para dónde está escrito? Life of Constantino, en el capítulo 3, los versículos también 18 y 19, para que vean que lo escribían como Biblia. Grand Rapids, Michigan, en el año de 1979. Usted va a encontrar, búsquelo, esa carta, y se va a llevar la sorpresa que dice así como se lo acabo de presentar. La observancia entonces del día domingo como día de reposo no es una cuestión de tradición que venga de que, pues no, es que así lo hace la religión, así lo está hecho la religión siempre, la iglesia siempre. No, se trata de una cuestión enteramente relacionada con un imperio que lo cambió a propósito, por lo cual se le dio una calidad de más superior, de más alto este día que los demás días. Por eso para toda persona que reconoce el día domingo como el día de reposo, ese día es sagrado para él. Para esa persona ese día es sagrado. Por eso, algunos que tienen jefes cristianos, te va a decir, el domingo tú no puedes venir a trabajar.
ven el sábado. No, oiga, mire, que yo vengo y le trabajo el domingo, hago lo que quiera. No, el domingo no puedes. Es mi día santo. Entonces amuélate tú que tienes pacto con el Eterno. Tú sí fállale. Tú sí, pisotealo. Él no quiere, pero tú sí. Deberíamos de tener dignidad por eso mismo, hermano. Deberíamos de tener un poco de dignidad. Yo creo que el Padre Eterno es suficiente. Nos ha dado suficiente. Nos ha sostenido, nos ha sustentado. Como para que andemos dependiendo de lo que un hombre quiera ordenarnos. Mi amados hermanos. Entonces, la observancia del domingo tiene su origen en la mitología griega y mitología romana. El origen de la palabra domingo proviene del latín Dominicus dies, día del Señor. Aquí viene lo importante. Cuando usted le pregunta a un evangélico, oye, ¿por qué tú no guardas el sábado o el Shabbat? Él te dice, porque el domingo es el día del Señor. Sí, pero ¿de cuál Señor? ¿Cuál es el día cuál es el día del Dios de la Biblia? ¿Cuál es el día? El Shabbat, conocido como sábado. ¿Cuál es el día del Señor entonces? Pero aquí te contestan con esto, porque ya leímos en la carta que para Constantino el día del Señor era el día del sol. ¿Ok? Entonces, inmediatamente las personas que responden, el domingo es el día del Señor. Una respuesta completamente antibíblica, porque ya vimos que el día santo, el día ordenado por el Eterno para reposar, es el séptimo día de la semana. No se la complique. Llegue a su casa, mire en su calendario y cuente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vea cuál es el que está en el séptimo día. Y va a ver que es el sábado. Y que el domingo está como primer día. Pero seguimos como niños engañados, ¿verdad? Que nos dan ahí una peseta y no, es mucho dinero. Seguimos engañados. Entonces es curioso comprobar cómo los nombres de los días están relacionados y honran a los planetas, al sistema del Sol. Es así de sencillo como están. Y usted mismo puede buscarlos en el diccionario. Lunes viene de la luna, martes viene de Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus, sábado honra a Saturno y domingo viene del Sol. Dominis dies. De hecho, en inglés, domingo es Sunday, que quiere decir, o traducido es, día del Sol. Pregunta, ¿a qué Dios? Ok, el domingo es el día del Señor, lo acepto. Pero pregunta, ¿a qué Dios servían los romanos y los griegos antes de conocer a Cristo? ¿A qué Dios servían? ¿Algunos saben? Se llamaba Mitra. Mitra. ¿Cómo se llama la cosa que se ponen en la cabeza aquí? Algunos sacerdotes, no nomás de la religión católica, de la religión copta, de la religión griega, hasta de los metodistas. Por si no lo saben. Ok. ¿Cómo se llama esa cosa que se pone? ¿Cómo se llamaba el Dios que adoraban ellos? ¿Y a quién representa? Lo bueno es que lo está diciendo usted para que no me eche bronca. Lo está diciendo la mano pata. ¿Ok? Si usted ha leído en la historia, este es Mitra. Y este es un símbolo que se usa mucho en las iglesias. Mucho. Voy a presentar algo que espero no hiera su sensibilidad, porque no estoy tratando de desacreditar nada. Solamente quiero que compare los símbolos que se están usando, no nomás ahí, en muchas iglesias. Miren, incluso aquí. Ahí tenemos una, miren, tenemos esto, y en otra siempre existe un sol. Cuando hay una iglesia, allá en la capilla, hay un sol. Relojes en forma de sol. ¿Por qué? Porque todo va relacionado de donde viene el origen. Entonces, por favor, no se enojen conmigo, nomás voy a presentarles una iglesia. Miren, 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 y miren, en la iglesia del Vaticano. ¿Qué están adorando? A Mitra. ¿Qué adoraba Constantino? A Mitra. ¿Quién es Mitra? El sol. Entonces, amados hermanos,
qué coincidencia que muchas iglesias usan esos símbolos. Y dije, no le echemos la culpa a la iglesia católica romana, no. Ellos nada más los usan porque se los impuso el imperio. ¿Ok? Se los impuso el imperio. Pero los demás que se separaron de la iglesia católica, según que son protestantes, que ya no quieren nada que ver con eso, ¿por qué siguen usándolos entonces? ¿Aló? ¿Tiene usted una respuesta? Amados hermanos, vamos a probar bíblicamente que la primera, ya lo probamos, cómo se congregaba la primera congregación. Pero hay quienes querrán demostrarme con este pasaje que la iglesia había cambiado. ¿Quién lo cambió? No sé. Pedro no fue, Juan no fue, Pablo no fue, Jesús no fue. Entonces, ¿quién lo cambió? No sé, pero que en algún momento de la historia ahí, cuando vivían los apóstoles, que se cambió. ¿Ok? Y me van a sacar este texto para demostrarlo. ¿Cómo dice? 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? El día del sol, domingo. Cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Díganme, ¿en qué parte de este texto dice que el día de reposo se cambió por el domingo? O sea que si yo les digo, hermanos, el jueves recogen, ponen aparte algo para que cuando vengamos a la reunión, ya no les estoy yo pidiendo, ya ustedes lo traen. ¿Quiere decir por eso que estoy cambiando el día de reposo por el jueves? No. Pero aquí hay quien asegura que aquí ya se hacía. Pero voy a probarles que no. Déjenme un instante. Cualquier lector honesto de las Escrituras entenderá que este pasaje no dice precisamente lo que nos quieren hacer creer, que el domingo era el día de reunión para la primera congregación. ¿Por qué no? He aquí algunas razones que te presento. Si es que realmente este pasaje se refiere al domingo, en ese caso solamente Pablo está ordenando reunir una ofrenda para los necesitados que él iba a llevar, hermanos necesitados en Jerusalén. ¿Por qué? Porque vino una gran hambre en aquella región, ¿ok? Una gran hambre en tiempos del emperador Claudio, lo puede usted leer en Hechos 11:28, por lo cual reunir las ofrendas en el día de domingo no necesariamente implicaba tener una reunión y cambiar el día de reposo. ¿Ok? Aquí entonces sería nada más el primer día, lo que es tu primer sueldo, porque les pagaban por día. Cobraban un denario, cobraban por día. Lo que es tu primer día de sueldo, entrégaselo al Señor. Sería lo único que estoy diciendo, pero bueno, tengo más motivos, ahora se los pruebo. Segundo motivo, juntar las ofrendas. Cuando todos estaban reunidos puede ser la razón por la cual Pablo solicita que en ese momento se hagan las donaciones y no en otro. Entonces, ¿pero qué día se reunían los creyentes? Ya lo vimos en el libro de los Hechos, ya lo vimos en los Evangelios, en el día de Shabbat, en el sábado. Entonces, ahora, al anochecer del Shabbat, al anochecer del sábado, ya es primer día de la semana. Cuando se meta el sol hoy, para el pueblo de Israel, porque la Biblia lo dice así, ya es el primer día de la semana. Incluso en la tarde nosotros despedimos el servicio, despedimos el Shabbat, y ya nuestro siguiente servicio de la tarde lo tenemos en el primer día de la semana. Bueno, entonces, y ahí es cuando juntaban las ofrendas. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, gracias a todo el contexto escritural que nos enseña que el primer mandamiento de reunirse en el Shabbat lo dio el Eterno. Segundo, el Mesías tenía la costumbre de reunirse en el día séptimo. Tercero, la primera iglesia, toda la primera iglesia que vemos en los libros de la Biblia se reunían en el día séptimo. Cuarto, Pablo se reunía en el día séptimo. Sin embargo, la prueba más contundente que tengo para mostrarte que este primer día de la semana te lo torcieron a propósito, así hasta que... Es como cuando al bistec, al beef steak, que le llamaban bistec en México.
en la carnicería. Es que está bien chiquito ese bistec. No se preocupe que ahorita le damos uno grande. A ver, si lo pones ahí, tienes una mano de fierro. Cuando lo miras, ¡ah! Está bien grandote. Den ese. ¿Sí? Es el mismo. Es el mismo. Nada más te lo apachurraron ahí y se vio bien grandote. Pero cuando lo coces, bueno, así nos estiraron estas enseñanzas y nos han engañado. Por eso usted va a decidir. Esta es la versión, una de las versiones originales. El texto más antiguo que poseemos es en griego. Y este texto es de Westcott y Hort, ¿ok? Y en español, traducido dice así: según uno día de... Así como lo leyó, así dice Shabbatón. Entonces, Shabbatón, ¿por qué te lo tradujeron el primer día de la semana? Si dice Shabbatón, ¿por qué te lo tradujeron como primer día de la semana? ¿Ok? Cada segundo día, Shabbatón, y tiene una palabra que nos dice qué significa, 45-21. Según uno día de ¿qué? De sábado. Cada uno de ustedes, al lado de, recuerda que estamos leyendo traducción griega, y la traducción griega es como el de inglés, está todo chueco, se lee al revés también, ok, palabras en diferente posición. Al lado de sí mismo, esté poniendo aparte, atesorando algo, si alguna vez pueda estar haciendo su camino, para que no, cuando venga, entonces colectas puedan estar llegando a ser. Pero la palabra que tiene ahí, que lo tradujeron, porque dice así: cada primer día de la semana, la versión que traducida en español, pongan aparte algo. Y aquí dice, según uno día de sábado, pongan aparte algo. ¿Qué palabra es? 45-21. Ok, sin embargo, esta prueba, ok, debería ser contundente. Yo no la escribí. Las mismas sociedades bíblicas lo tienen. Ellos lo han vendido. Se lo consigo si quiere. El Nuevo Testamento así transliterado. Este término figura en los textos de Westcott y Hort como en el Textus Receptus, que son los manuscritos más antiguos que hay para verificar si es verdad lo que está escrito en nuestras Biblias. Por lo cual, no puede ser, o sea, nadie me puede refutar esto, ningún teólogo. Es más, tengo un video de un cardenal que desafió a los pastores y les dice, les doy $1,000 si ustedes me pueden probar con la Biblia que el domingo es el día de reposo. Un sacerdote, un cardenal católico, los desafió. ¿Por qué? Y les digo por qué. Les voy a probar que la Iglesia Católica tiene poder para cambiar las leyes, porque ustedes siguen todo lo que nosotros hacemos. Se lo puedo probar, ahí lo tengo, si quieren. Pero bueno, ese no es el punto ahorita. Entonces, pero ni siquiera un sacerdote, ni siquiera el Papa puede refutar esto que está escrito. Nadie. Ningún teólogo, ningún pastor. Entonces, la palabra que aparece ahí es Sabatón o Shabbatón. 45-21 significa sábado. Ahora, ¿qué nos dice de esta palabra 45-21? Otra herramienta que disponemos para ver cuáles son las palabras originales. Palabra griega, cuando tiene una G es griega y cuando tiene una H es hebrea. Palabra griega 45-21, Sabatón o Shabbatón, Sabatón, de origen, para empezar, ¿es de origen? Hebreo. Ni siquiera es griega. Su origen viene del hebreo. ¿Qué significa? Shabbat. Día de reposo. También significa semana. Aclaro eso. ¿Ok? Entonces, semana de distracciones seculares. También la observancia o institución en sí misma. ¿Qué significa entonces esta cosa? Shabbat. ¿Qué es Shabbat? Ya sabemos, día de reposo. ¿Ok? Entonces, en las versiones que nosotros tenemos, dice primer día de la semana. Pero aquí dice que es Shabbat. Ahora, esta palabra viene de la palabra hebrea 76,
76. Veamos qué nos dice Shabbat. Shabbat es descanso, día de reposo, que también significa semana. Entonces, ¿qué significa esa palabra que nos tradujeron como primer día de la semana? Cada Shabbat. Pongan aparte algo. ¿Por qué nos tradujeron así? Porque querían desconectarte de lo que está escrito. Veamos otro ejemplo de una traducción que no es correcta y que fue cambiado precisamente para que usted no tenga una base de decir, no es que la Biblia dice que yo me tengo que reunir el domingo. El otro texto es este, Hechos 27. El primer día de la semana, reunieron los discípulos para partir el pan, no para la santa convocación. Shaul, Pablo, les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿A qué hora dijimos que comienza el domingo, el primer día de la semana? Hoy, en la tarde. Si yo empiezo a predicar hoy en la tarde y alargo el discurso, ¿es posible que le llegue hasta las 12 de la noche a predicar? Pero desde ahorita. ¿Usted me aguantaría hasta las 12 de la noche predicando? Ni usted me aguanta, ni yo. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora, vamos a la evidencia. Si este es un día domingo, no hay nada de malo en que Pablo, que ya va a partir y no lo van a volver a ver más, se hubiera reunido para partir el pan y aprovechar para hablarles de las Escrituras. No hay nada de malo. No hay nada de malo de que mañana nos reunamos y tengamos un estudio. Eso no es nada de malo. ¿Ok? Pero no tiene por qué esta reunión que hicieron especial desplazar el séptimo día de la semana por primer día de la semana. No hay por qué hacer. Entonces, ni tampoco nos dice el texto que estaban reunidos para celebrar el día de reposo, ¿verdad que no? Es decir, lo uno, esta aparente reunión del domingo no quita lo otro, que la congregación se congregaba el día séptimo. Una de las expresiones claves de este pasaje es, para que veamos que de qué se está hablando, dice, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿En qué día empezó entonces? En el Shabbat. Y vamos a verlo. Otra vez con el texto griego. Hechos 27. Pero uno de los sábados, siendo reunidos de nosotros quebrar pan, Pablo estaba razonando a ellos, estando para estar saliendo el día siguiente, estaba extendiendo al lado de la palabra hasta medianoche. Cuando se cayó el pico y murió. Y lo tuvo que orar para resucitar. Otra vez, ¿qué palabra aparece aquí? ¿Qué significa sábado? Día de reposo y también semana. Pero nunca significa primer día de la semana. O significa, dependiendo del contexto, significa día de reposo o también se refiere semana. En todo caso, si 1 Corintios dijera primer día, tendría que decir cada primer semana del mes, por supuesto. Pongan aparte algo. Eso es lo que estaría diciendo. No cada primer día, cada primer semana. Pero bueno, vamos a seguir. Aquí podemos ver, otra vez es Shabbatón. Pero vamos a ver a unos pasajes que están bien traducidos. Y nos dice así. Dice Hechos 27. El primero de los sábados, aquí puede ser la primera semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Shaul les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. ¿Ok? Ahora vamos a la otra versión. Cada primer sábado, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahí está la traducción correcta. Pero les voy a presentar unas versiones de las cuales pueden encontrar aún en la iglesia católica. Vaya, y ahí están las compras. Miren, primera de ellas.
la primera versión que se tradujo del hebreo al griego, llamada la versión Septuaginta. Primera de Corintios 16:2, ¿cómo lo tradujo? En cada sábado, la primera versión que se tradujo. Cada sábado, cada cual de vosotros consigo ponga, guardando lo que le pareciere, para que no, cuando yo vengo, entonces colectas se hagan. Esa es la de primera de Corintios. Ahora vamos a ver Hechos 27 en la versión Septuaginta. Hechos 27. Y en el uno de los sábados, congregados vosotros a partir pan, Pablo disputaba con ellos, habiéndole salir al siguiente día, y prolongó la palabra hasta medianoche. Vamos a ver otra versión. La versión de las Huneman, ¿ok? En cada sábado, cada cual de vosotros consigo ponga, guardando lo que le pareciere, para que cuando yo vengo entonces colectas no se haga. La otra versión dice exactamente igual como lo tradujo la versión Septuaginta, pero vamos a la siguiente. La que me importa es esta. Es Spanish Sagradas Escrituras. Primera de Corintios 16:2. Cada primer sábado, cada uno de ustedes, aparte en su casa, no en la congregación, en su casa, aparte, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegue, no se hagan entonces colectas. ¿A dónde deberían de guardar? Se desmoronó una reunión que cosas, famoso día que estaba ahí, Hechos 27, Spanish, Sagradas Escrituras. Y el primero de los sábados, junto a los discípulos a partir del pan, Shaul les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, y continuó la palabra hasta la medianoche. Ahora vamos a una versión donde se han tomado casi todas las versiones que usted tiene traducidas, King James, Reina Valera, Latinoamericana, todas se tomaron de aquí. Porque un monje de la era de cuando Constantino todavía estaba por ahí, hizo la traducción llamada Vulgata Latina. ¿Por qué? Porque como ahorita el inglés es un idioma mundialmente conocido, pero en aquel tiempo el griego, por eso se escribieron en griego los primeros manuscritos, era el lenguaje universal prácticamente. Pero el griego se vino para abajo y Roma se subió. ¿Y qué empezó a usarse? El latín. Entonces, como el griego ya no estaba en su uso moderno o común, tampoco el hebreo ya no estaba siéndose usado porque estaban siendo perseguidos. Los hebreos ya no existían prácticamente. Entonces, ¿cuál era el lenguaje que existía en ese entonces? El latín. ¿Ok? Por eso la Iglesia Católica aún sigue haciendo muchas de sus misas en latín. Porque lo toman de la Vulgata Latina. Y leen directamente de la Vulgata Latina. Y no necesita usted ser teólogo, ni saber latino, ni saber latín, para que entienda qué dice aquí. Pero unam sabbati. ¿Qué quiere decir eso? Un sábado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que dice 1 Corintios 16:2. De ahí vienen la mayoría de las traducciones. Investígalo. El otro texto, Hechos 27. En un autem sabbati, cum convenisemus. En un sabbati, en una sabbati. ¿Cómo se dice en latín? Domingo, Dominis 10. Nunca sabbati. Ya les presenté la evidencia de cómo se dice en latín. Domingo, Dominis 10, que significa día del sol invicto. Entonces aquí, sin ser teólogos, estamos viendo la evidencia. Pero vamos a presentar unos pasajes, amados hermanos, que están traducidos en la misma Reina Valera, y vea cómo esta palabra, que aquí en Corintios y en Hechos lo tradujeron como primer día de la semana, vamos a verla aquí. Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, ¿ok? Cuando murió el Mesías y resucitó, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la Shabbatón, semana.
pasado el Shabbatón, o el Shabbat, al amanecer del primer día de la semana, ¿ok? ¿Cómo tradujeron el primer día de la semana? De Shabbatón. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Este pasaje de la Reina y Valera traduce correctamente Shabbatón por reposo, porque tradujo pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la Shabbatón, de la semana. ¿Cómo aquí creen que lo tradujeron bien? Porque aquí lo que querían es que se dieran cuenta que Jesús resucitó el domingo. Bueno, por eso lo tradujeron bien. Que cuando pasó el día de Shabbatón, que en la otra no lo tradujeron como el primer día, ¿por qué no dicen aquí cuando pasó el primer día de la semana? Entonces vean cómo nos están torciendo las escrituras. Bueno, esta palabra Shabbatón significa reposo. En otras va a significar semana, dependiendo del contexto en que se usa, pero nunca significa primer día de la semana. Vamos a ver este mismo texto en el griego, como lo tenemos. Después, pero, Shabbatón, de sábados, él amaneciendo hacia adentro, uno de los Shabbatón, de sábados, vino María la Magdalena y la otra María ver a el sepulcro. Aquí estamos viendo que sí tradujeron bien en este pasaje. Cuando pasó el día de reposo, vinieron el primer día de la semana del Shabbatón al sepulcro. Entonces el texto indica que después del Shabbat, al finalizar el Shabbat, María fue al sepulcro. Hay versiones que también lo traducen más entendiblemente, y vamos otra vez a la versión de las Spanish, Sagradas Escrituras, y dice así: avanzando el sábado, amaneciendo, empezando. ¿Qué es empezando? Para el primero de los sábados, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Qué día vinieron? Empezando los sábados. En la semana. Empezando la semana. Ahora bien, entonces, este es el texto que tenemos. Tenemos una versión también más de Mateo. Hay una versión que se llama Shem Tov. Es de Mateo, que se escribió en hebreo, que ahora lo tenemos traducido. Dice: ahora bien, en la tarde del Shabbat, cuando despuntaba, cuando empezaba el primer día de la semana, Miriam, la Magdalena y la otra Miriam fueron a ver el sepulcro. Ya acabé, hermano, no, tranquilos, ya acabé. Teniendo esta gran evidencia, después de presentarte todo esto, ya que te presenté lo que nos han querido ocultar, ¿qué vas a decidir tú? ¿Qué voy a decidir yo? ¿Seguirás haciendo pactos con la gente para hacer lo que dijo Constantino? ¿O vas a comprometerte con el pacto del Eterno? ¿Qué vamos a hacer? Si decides obedecer a la religión y someterte bajo su poder y dominio, del que cambió los tiempos y la ley, no te preocupes, voy a orar por ti. No te voy a condenar, no te voy a maldecir. Pero si decides obedecer al Eterno, admirando, respetando, santificando y guardando el Shabbat antes que cualquier otro día de la semana, por lo tanto, por esto y por mucho más, como lo hemos dicho, Shabbat Shalom. Papito lindo, no puedo más que darte gracias y que te quede como una evidencia histórica esta enseñanza. No mía, es tuya, Señor. Pero que quede como una evidencia histórica de alguien que tiene temor a morir también. Tiene temor a perder su familia. Pero tengo temor del Eterno todavía. Y no me voy a vender por una ofrenda, por un diezmo. No me voy a vender por quitarles nada.
a tu pueblo, Señor. No me permitas que yo les quite nada. Yo tengo un sueldo, papito lindo. Con eso tengo. Mi esposa tiene un sueldo. Con eso me basta, papito lindo. No tengo por qué robar. No tengo por qué quitarles nada a nadie. Gracias, bendito Padre Celestial, por todo tu amor, tu grandeza, tu misericordia. Y solamente te pido, Padre, perdón, porque te hemos fallado. No nos ha importado tu día santo, lo hemos pisoteado. Y nos importa más, Señor, los pactos que hacemos con personas de este mundo, que no les importa a ellos pisotear o que pisoteemos el pacto que tenemos contigo. Padre eterno, perdónanos por haber pasado por alto eso. Perdóname a mí por no haberles enseñado la evidencia antes, Señor, o no haberlo explicado mejor. Perdóname, Señor. Estoy aprendiendo también. Y hay cosas que todavía necesito estudiar más para poderlas enseñar. Solamente te pido perdón por tu pueblo. Perdón por esta congregación. Perdón por mis hermanos. Perdóname, Señor, porque muchas veces no lo sabíamos. Perdona, Señor, a mis hermanos cristianos, a mis hermanos de la Iglesia Católica. Ellos no saben, no les han enseñado. A ellos no les han mostrado esto, Padre. Ellos solamente están bajo una tradición que ya se les ha enseñado por miles de años. Por eso entiendo que es difícil un cambio. Pero gracias por lo que tú has hecho con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yeshua. Amén, Señor. Amén. En el nombre poderoso de nuestro. Así que el día de hoy, por la bendita gracia del Padre Eterno, vamos a analizar el hablar. ¿Cómo hablaba? ¿Qué hablaba nuestro maestro? La palabra maestro se puede confundir hoy en día, por eso le decimos rabí, que es la palabra como a él le llamaban realmente. A él le llamaban rabí, mi maestro, prácticamente el que está guiándome, instruyéndome. Pero ¿cómo hablaba él? ¿Qué hablaba él? Si hubiera llegado a tu casa, ¿de qué te hablaría? Si él visitara tu hogar, ¿de qué te hablaría? ¿Te hablaría de los hermanos de la congregación? ¿Te hablaría de una familia X? ¿O de qué te hablaría él? Pues nosotros vamos a tratar de descubrir desde el día de hoy y vamos a hacer una oración, una tefilá al Rey de la Gloria, ya que Él es el único que merece toda gloria y honor. Nuestra enseñanza para hoy es cómo hablaba el gran maestro, el gran rabí. Y hacemos una tefilá, una oración. Papito lindo, gracias, porque tenemos registradas en lo que se conoce como Nuevo Testamento, pero que de nuevo no tiene prácticamente nada, porque ya estaba todo escrito. Abba. Pero tenemos ese registro de lo que hizo, de lo que habló, de muchas de las cosas que llevó a cabo nuestro Mesías y Salvador Yeshua. Hoy quisiera que nos hablaras a través de esas palabras, a través de ese ejemplo que Él practicaba, de que Él hacía. Muchas veces nos quejamos, hablamos, murmuramos. Él nunca lo vemos haciendo eso, Padre. Él trataba de solucionar las cosas, las solucionaba. Era parte de la solución, aunque lo tomaron como un conflictivo, como un rebelde, y lo llevaron a la muerte, juzgándolo injustamente. Pero así estaba escrito, y así fue necesario que sucediera, Padre, para que solamente así pudiera perdonarse nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, todo lo malo que hemos hecho, lo que he hecho, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre de la gloria. La porción que nos corresponde esta semana es Emor. Emor quiere decir diles, y el Eterno
le dijo, ¿verdad?, a su siervo, diles, háblales. El Eterno le habló a Moisés, háblale a los sacerdotes. Esta porción es exclusivamente para sacerdotes. Es bueno que la estudie. Está en el capítulo 21 de Levítico de Baikra al capítulo 24, verso 23. Yo les recomiendo que la estudie. Habla exclusivamente de los sacerdotes. Son cosas que nosotros nos llamamos luego que somos reyes y sacerdotes, pues deberíamos de conocer qué restricciones, qué ordenanzas, qué cosa habla el Eterno para el sacerdote. Entonces el día de hoy vamos a analizar un pasaje muy conocido, no de la Torah, del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, solo para poder entender el gran poder de las palabras de nuestro rabí, de nuestro maestro. ¿Quién es nuestro rabí? Yeshua el Mesías. Yo no soy tu rabí. A mí no me llames rabí. Yo no lo soy. Es Él, el único. Pero vamos a leer entonces el inicio de nuestra porción semanal para que veamos a quién está hablando. Y dice Baikra, Levítico 21:1, y dijo el Eterno a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y les dirás, o sea, al sacerdote, por un muerto entre su pueblo no se impurifique. Un sacerdote no puede, no debería ir a un entierro, excepto por su padre, que fuera su padre, su madre, su esposa, sus hijos o su hermana, que no estuviera casada. Pero no podía andar ahí que de velorio en velorio y de muerto en muerto, ¿verdad? Y comiendo y así. No, él no podía. Entonces eso es bien importante que nosotros lo analizáramos también. La palabra en hebreo es Vayomer Adonai el Moshe Emor, el Kohanim. Kohanim son los sacerdotes, Benei, hijos de Aarón. Be Amarta Alejen Lenefesh Lo Yitama Be Amat. Que nos dice, háblale a Moisés, háblale a los hijos de Aarón que no se vuelvan impuros, ¿ok? Que no se contaminen por un muerto. A través del tiempo, en el pueblo de Israel, y sobre todo también en la iglesia, voy a reconocerlo, ha habido un gran número de grandes maestros que se conocen como maestros. En el cristianismo hay uno, por ejemplo, Matthew Henry, ¿verdad? MacArthur, tal MacArthur, ok. Un señor que acaba de morir, un evangelista, Billy Graham, ok. Jimmy Swaggart, en fin, bastantes que son muy conocidos, que han sido maestros, ¿verdad? Que prediquen bien, no sé, pero que se les conoce como grandes maestros. Y también en el pueblo de Israel ha habido grandes rabinos, maestros, que han dejado comentarios que han sido de bendición para quien los lee. Esos comentarios provocan incluso un interés en buscar, en leer la Torah, en seguir escudriñando. Entonces, una parte de las instrucciones que nos corresponde estudiar en esta porción semanal son acerca de las fiestas. Ahí en este pasaje también está acerca de las Hagim, festividades, que el pueblo tiene que realizar en honor del Padre Eterno. Es una herencia que nos ha sido dejada, ¿verdad? Que ha sido amenazada con todo tipo de situaciones. Siempre han querido que no se celebren las festividades del Eterno. ¿Por qué? No lo sé. Pero siempre ha habido un gran ataque contra eso, de todo tipo. Pero el Creador, bendito sea su santo nombre, ha permitido que se sigan celebrando y que exista un grupo todavía de locos que la sigue practicando. ¿Por qué? Por amor a su nombre. Bendito sea Él. Amén. Bendito el Rey de la Gloria. En los tiempos del Mesías Yeshua se vivía intensamente la Torah.
Pero estaba rodeada de opiniones, como hoy en día. Usted va a una iglesia, se tiene una opinión. Va a otra, no, aquí está la verdad. Va a la otra, nosotros tenemos la verdad. Bueno, por lo menos aquí no vas a escuchar, nosotros sí tenemos la verdad. La estamos buscando. Estamos tratando de ser lo más fieles posibles al texto bíblico, pero no te puedo asegurar que yo sí tengo la verdad. No me puedo jactar de eso. Entonces, en el tiempo del Mesías, había tantas opiniones que por eso hay tanta confusión a la hora de leer las palabras que están ahí escritas. Entonces, confusión, por ejemplo, acerca del mandamiento del Shabbat. Es algo que está muy confundido ahí por lo que pensaban los líderes religiosos y por lo que hacía el Mesías, que aparentemente estaba violando el día de reposo. Dije aparentemente. Entonces, sin embargo, él daba la definición correcta de lo que el Padre Eterno deseaba que se haga en ese día. Ya vimos que tenía una costumbre. Le aseguro que si había una necesidad y él iba para la sinagoga, él no iba a la sinagoga por atender esa necesidad. Porque eso es lo que el Padre Eterno quiere. El problema es que nosotros no vamos a la sinagoga para atender nuestra necesidad, no la necesidad de alguien más. Entonces, en español, la porción se llama di o habla, pero en hebreo es emor. Eso es lo que nos habla. Entonces, de ahí nos vamos a tomar para ver cómo hablaba. Ya que el Eterno dice, habla, diles, háblales. Vamos a ver cómo hablaba el Hijo del Eterno. Cómo él se dirigía a las personas. Entonces, este es un tema que pudiera abarcar en varios estudios, porque son muchas las palabras que hay para ver cómo hablaba y cómo imitarlo. Sin embargo, no voy a tomarlas todas, solamente voy a tomar la relación que tiene la palabra la leo. La leo, así como lo leo, pero es la leo. Esa es la definición griega que existe, ¿ok? Que al español lo tradujeron como habla o hablar. Este hablar de la leo es una manera natural de hablar de la persona, no es que cambia. Por ejemplo, si usted lo nota en las iglesias, el pastor, ¿cómo está? Dios te bendiga, bendiciones. ¿Qué onda, loco? Pero ya después nada más se pone aquí, sí, santo. Se transforma. Habla de diferente manera, ya no lo puedes ni voltear a ver porque te va a disciplinar. Ya es el reverendo, ya no es el hermano, etc. Pero la leo habla de una manera genuina de hablar siempre, en todo momento, no que cuando llegaban las multitudes, sí, yo soy el Mesías y vengo aquí a hacer un milagro entre ustedes. No se ponía con esas loqueras. ¿Ok? Bueno, hoy quiero presentarles entonces cómo hablaba nuestro único y gran rabí, Yeshua el Mesías. Y antes de hablar de nuestro Mesías, cómo él hablaba, quiero decirles lo siguiente. Quizá muchos estudiosos de la Torá tengan en gran estima o en gran honra a grandes rabinos que en muchos de los casos tienen cierto mérito, tienen su título de rabino, está bien, lo cual no digo que esté mal, pero lo que sí quiero que entienda es que nosotros tenemos al rabí de maestros, al maestro de maestros. Él es nuestro Señor. Y ese no es un título que él tiene. Él es el Mesías. Nadie más puede ser, ningún otro rabino puede ser el Mesías, solo él. Esa es la diferencia que existe entre todos los rabinos que se han levantado, que tienen una posición, y nuestro rabí, que es el que nos enseña. Bendito sea su nombre. Entonces, el día de hoy vamos a tomar unos ejemplos, 2, para aprender a hablar, para aprender cómo comunicarnos. La personalidad de nuestro Mesías representa autoridad, porque dice, él mismo dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Entonces, y vamos a empezar a entender que el hablar de él no tiene sentido si no está hablando lo que el Padre le agrada. Entonces, él no hablaba loqueras, él no hablaba chismes, él no hablaba, es que a mí se me figuró, es que yo creo, yo pienso. Él hablaba la palabra del Padre, la Torá del Padre Eterno. Si él no hablaba eso, su palabra no tenía sentido.
Sin embargo, eso es lo que vemos que siempre Él estaba hablando. Mateo capítulo 17 y verso 2. Vamos a ver un pasaje que ya conocemos bastante. Subieron a un monte, Yeshua, Pedro, Jacob y Yohanan, Juan, Jacobo y Kefas, Pedro. Y estando allá arriba de ese monte, dice, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como ¿qué? Como el sol. Sus vestidos se volvieron o se transformaron blancos como la luz. Algo que yo creo que, y piense por un momento que usted hubiera estado ahí. Y ve todo eso, y de pronto, amados hermanos, usted ya no reconoce a aquel con el que ha andado caminando por años ya, que lo ha oído predicar, que le ha estado enseñando. Entonces, amados hermanos, los discípulos vieron esta gran transfiguración y ya no era como lo conocían. Entonces, esto fue así porque se transfiguró, se cambió su aspecto en un aspecto celestial porque hablaba bonito, porque hablaba chismes o porque siempre hablaba la Torah. ¿Qué cree usted que él hablaba? Entonces, él estaba hablando de Torah todo el tiempo, de instrucción, de mandamientos. Entonces, y el poder de su palabra lo vemos cuando él desciende de ese monte. Él hablaba la palabra y sus cosas sucedían. Abajo, mientras él se está transfigurando, abajo están los otros discípulos abajo del monte que están luchando con un demonio y nunca pudieron expulsarlo. Tiene que bajar él, ¿verdad? Y echar fuera ese demonio de un muchacho lunático que a veces aventaba el fuego, a veces aventaba el agua, a veces echaba espuma por la boca y pues, el padre estaba angustiado. Entonces, cuando bajan y descienden de la montaña, en el verso 9, como descendieron del monte, les mandó Yeshua diciendo, no digan a nadie la visión, lo que vieron. ¿Ok? ¿Hasta cuándo? Ahora, no les dice que nunca. Hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ok. Justo después de esto es que expulsa el demonio, ¿verdad? Allá abajo. Y vamos a volver un poquito antes, a donde él está transfigurado. Pero ¿quién aparece ahí? Y vamos a verlo aquí. Mateo 17:3, Matitiahu. Regalo de Elohim, regalo de Dios. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Ahora, preguntan. Usted está acostumbrado a ver al Mesías, es su amigo, es su íntimo, por eso lo llevó allá arriba al monte. Pero de pronto aparecen Moisés y Elías, alguien de quien usted ha escuchado toda su vida, de ellos, hablar, predicar de ellos. ¿En quién centrarían su atención? ¿En Yeshua o en Moisés y Elías? Claro, porque es bien lógico. ¿Por qué? Porque ellos no nos conocían y que él no quisiera tener esa visión. Entonces, lo primero es, se olvidan de Yeshua y se centran en Moshe y Elías. Usted y yo lo hubiéramos hecho también. Entonces, ahora, preguntan, ¿para qué se transfiguró? ¿Qué quería enseñarles a sus discípulos con esa visión, con ese transfigurar? Pues les aparecieron Moisés y Elías. ¿Sabe para qué se transfiguró? Para esto, para hablar con Moisés, el que dio la Torah al pueblo. No es que la dio, es del Eterno, pero el Eterno se la dio a Moisés. Por eso encontramos en la parashá, Emor, diles. Háblale, siempre vamos a ver que el Eterno le habla a Moisés, dile al pueblo, dile a los sacerdotes, dile a Aarón, dile a dile a los ancianos. Siempre lo vamos a encontrar. ¿Quién aparece aquí? El que representa la ley. ¿A quién representa este otro? A los grandes profetas. ¿Quién no quisiera conocer a ese gran profeta que desafió a todos los profetas de Baal? Que se enfrentó a ellos y clamen a su Dios. A ver, sigan buscando a su Dios, a ver si les escucha, a ver si les responde. Y no respondió. Entonces, amados hermanos, él
manda llenar de agua ahí el altar del sacrificio y clama a Dios, Señor, muéstrate quién eres. Y ¡paz! Cae fuego del Eterno y consume toda la ofrenda. Esto lo encontramos por allá en el libro de los Reyes, ¿ok? En el capítulo 18 me parece que está por ahí. Entonces, amados hermanos, qué grandes cosas hizo este hombre. ¿Quién no quisiera conocerlo? Ahora, estos tres, en lugar de centrarse en el Mesías, ¿a quién cree que querían ir a saludar? ¿A quién cree que querían hacerle preguntas ahí? Oye, Moisés, ¿será cierto lo que nos está diciendo aquí Yeshua? Él dice que tú dijiste esto, pero que la verdad es esto. ¿Sí? O está diciendo que los maestros dicen una cosa, pero que en realidad lo que tú quisiste decir es esta otra palabra. A ver, Moisés, ya estás aquí, cuéntamela. Entonces, amados hermanos, para eso se transforma, para hablar con Moisés, para hablar con Elías. Él tuvo el poder para convocar a través del tiempo a estos personajes, amados hermanos, y hablar de Torah, del reino de los cielos con ellos. Es seguro que habló del reino de los cielos con ellos. Solo el poder de su palabra existía en esos momentos. ¿Qué experiencia tan grande vivieron los discípulos, los 3 talmidín que fueron? Moshe, el gran Moshe. Incluso en el pueblo hebreo se le conoce como Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu es Moisés nuestro rabino. En lugar de que sea Yeshua nuestro rabino, es Moshe para el pueblo de Israel. Claro que para nosotros Moisés es un gran rabino, pero el más grande, ¿quién es? Yeshua. Entonces, ¿quién es nuestro gran rabí? Ahora, ¿quién más estaba ahí? Un gran profeta, sí, el más grande posiblemente entre los profetas, pero más que profeta, más que un profeta, estaba ahí otro personaje, y los discípulos se desentendieron de él por la visión de los otros. Es lo que nos pasa. Nos desentendemos de la palabra cuando vemos que alguien nos habla bonito, que alguien nos enseña acá cosas misteriosas. Ahí vamos. Y nos olvidamos del que nos dijo, no sigas a nadie más que a mí. Amados hermanos, entonces, solo el poder de la palabra existía en ese momento, ahí hablando palabras de vida, ¿ok? ¿Cuántos de aquella época desearon ver eso? Le tuvieron envidia, yo creo, a Pedro, a Juan, a Jacob. Oye, ¿cómo es posible que vieron eso ustedes y nosotros? No, los demás discípulos. Seguro que a lo mejor hasta envidia le tuvieron. Pero se estaban olvidando de que sí, estaba Moisés, sí, estaba Elías, pero estaba la palabra viva con ellos y la estaban ignorando. Vamos a seguir leyendo y dice en el versículo 5. Mientras Kefa, Pedro, aún estaba hablando, porque él dijo, maestro, rabí, ¿por qué no hacemos unas enramadas? ¿Por qué no hacemos cabañas, Sukkot? ¿Por qué no celebramos Sukkot aquí? ¿Sí? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahora, ¿qué sucede en la Sukkot? Siempre alguien te va a invitar. Vean la película Uspicín. Pues eran 3 discípulos, 3 enramadas. Uno de ellos me va a invitar. Y me pongo a platicar con él. ¿Ok? Pero bueno, dice, mientras Pedro aún hablaba, hablando de que si hacían Sukkot, una nube luminosa los envolvió y una voz desde la nube dijo, este es mi hijo a quien amo. Es la versión Kadosh. ¿De quién se estaban desatendiendo? Del Hijo del Eterno. Entonces tiene que venir la voz, este es mi hijo a quien amo, con quien estoy muy complacido, a él deben escuchar. Está bien, ahí está Moisés, está bien, ahí está Elías, pero más que a Moisés y más que a Elías, deben escuchar a mi hijo. Wow, los vuelve a la realidad. Oye, nos estamos desenfocando. Los discípulos habían ofrecido a Yeshua hacer esas tiendas de campaña. Y tengo la firme convicción de que los discípulos que escogió Yeshua para presenciar ese evento se gozaron. ¿Cuánto tiempo duró esa visión? No lo sé, pudo haber sido 1 hora, 2 minutos, no lo sé. Pero se gozaron viendo eso. Entonces, pero les faltaba hacer una distinción. No estaban preparados para hacer una distinción
entre estos tres personajes, entre Moisés, Elías y Yeshua. Sí, la Torá le fue entregada a Moisés. El profeta que desafió a los sacerdotes de Baal también estaba ahí. Pero lo que se tiene que entender, que el más grande, por encima de todos los profetas y por encima de todo el que enseña Torá, es Yeshua, porque Él es la palabra viva, la palabra del Padre. Bendito sea su santo nombre. Wow, el grandioso ser que nos llena de gozo. Escuchar sus palabras a mí me llena de gozo. El Creador de los cielos también hace su aparición o deja escuchar su voz de manera que dice, escuchen a mi Hijo. A mí Él me complace, a mí Él me llena de gozo lo que Él hace. Vamos a ir a otro punto que quiero compartir para ver el poder de sus palabras. Y siempre que Él estaba por llegar a un lugar, al principio lo rechazaban. ¿Quién eres tú? Pero ya después que sabían que sanaba enfermos y que hacía milagros, la gente estaba a la expectativa. Ahí viene. Llegaba alguien, viene Yeshua para acá. Y se empezaban a reunir todos, amados hermanos, y tenía tanto poder su palabra que vamos a ver lo que sucede. Lucas, capítulo 8, verso 40, y aconteció que cuando Yeshua volvió a esa ciudad donde iba a entrar, la multitud le recibió con gozo, porque todos le esperaban. ¿Qué era lo que provocaban sus palabras entre los que lo seguían? Eran variadas las reacciones. Una reacción, por ejemplo, era causar coraje, odio en las personas. ¿Qué está hablando este hombre? ¡Cállenlo! Otros, ¿será verdad lo que está hablando? Pero otros recibían la palabra con humildad, con gozo, con alegría, porque esa palabra les daba vida, les daba milagros, les daba sanidad, les daba bendición a su vida. Entonces, amados hermanos, vamos a ver lo que sucede y vamos a empezar en el versículo 41. Lucas 8:41. He aquí un varón, un hombre llamado Jairo, que era príncipe, principal, líder de la sinagoga, vino. No que era el principal del vino, no. O sea, llegó. O sea, vino hacia Jesús, a Yeshua. Y postrándose a los pies ¿de quién? De Yeshua. Oye, delante de la multitud. Había una gran multitud esperándolo. Él llega ahí y delante de todos se postra, se cae cara al piso y le ruega. ¿Qué le dice? Que entrara en su casa. Por favor, entra a mi casa. El gran rabino de la sinagoga haciendo ese ridículo en la calle. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace de esa manera? Amados hermanos, el principal está seducido por ese hablar del Mesías. Ya oyó hablar de él. Ya sabe del poder de las palabras del Mesías. Y no solamente estaba reconociendo que hablaba bien, le rogaba, ve a mi casa. Algo difícil tal vez estaba pidiendo. Ahorita vamos a ver. Muy difícil. Pero dejemos que la Escritura nos diga por qué le rogaba que fuera a su casa. Verso 42. ¿Por qué le rogaba? Porque tenía una hija única. ¿Como de cuántos años? 12 años. Acuérdese de ese número, 12 años. Y ella se estaba muriendo. Por eso le rogó, ven a mi casa. ¿Por qué? Tenía una hija que se estaba muriendo. Y yendo, la multitud le apretaba. Ahí, mire, está postrado. De pronto le dice, ve a mi casa. No le dice por qué. Él le dice, ven a mi casa. Pero no le dice por qué. Ahora, Yeshua sabe por qué. Delante de la gente se levanta Jairo y empieza a caminar con el maestro. Eso me enseña una gran fe de Jairo, hermanos. Ni siquiera le dice, quiero que vayas por esto. Él sabía que llegando Yeshua ahí, el problema se iba a solucionar. Pero como todos tenemos nuestras dudas a la hora de que vamos a orar por otro, yo creo que vas a sanar. Pero cuando oran por uno, ¿y si no sano?
Entonces, una hija de 12 años muy probablemente ya había hecho si ya existía el Bat Mitzvah, en aquel tiempo ya lo había hecho posiblemente. Era el orgullo de su padre, pero se estaba muriendo. Entonces no era sencillo lo que estaba pidiendo Jairo. Estaba enferma de gravedad y todos los recursos estaban agotados. Esta condición que tenía de una enfermedad, ¿verdad?, hace que no le importe a Jairo ser el principal de la sinagoga, ir, postrarse en medio de la gente en aquel lugar, aunque lo corran de la sinagoga, aunque le digan, oye, ¿tú andas con ese revolucionario también? A él no le importa. No le importó. ¿Qué hacemos nosotros desesperados con un hijo? Con nuestra esposa, con nuestro esposo, cuando se enferma. Corremos a donde hay ayuda. Lo mismo hace Jairo. Entonces, Yeshua, ¿verdad?, se dispone a ir para la casa de Jairo. Le ruega que vaya con él. Imaginen ese espacio reducido lleno de personas amontonadas, queriendo cercar al rabí, al gran maestro, escuchar lo que él hablaba. ¿Qué decía? El más grande de todos. Y de pronto, ahí está Jairo, ya va Jairo ahí, ya se ha levantado, va Yeshua y va una multitud apretándoles. Y de pronto, veamos qué sucede. Una mujer que tenía flujo de sangre hacía ya, oiga, qué casualidad, ¿no? 12 y 12. Mucha coincidencia. Bueno, la cual había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Desesperada. Este pasaje es demasiado conocido, así que no voy a entrar en detalles de la mujer. Lo interesante es que Yeshua de pronto se vuelve hacia la mujer que lo ha tocado cuando siente que lo toca. Pero lo que me llama la atención es que tenía 12 años enferma, los mismos que tenía la hija de Jairo. Esta mujer, 12 años sufriendo, aquella 12 años viviendo, pero ahora está a punto de muerte, y esta también. Entonces, ¿cuál milagro era más importante de hacer en ese instante? ¿El de la mujer o el de la hija de Jairo? Usted como padre, por supuesto, primero ve a mi casa, después vienes a sanar a esta mujer. Pero como la mujer necesitada, póngase en el lugar de la mujer. No había otra oportunidad. No existía, porque no la iban a dejar que se acercara. Así que su oportunidad fue cuando todos se amontonan y ponen la vista en el Mesías, se olvidan de ella. Y ella puede acercarse y tocar el borde de su manto. Quizás estaba demasiado débil esta mujer por el sangrado que sufría en este momento, pero lo que sucede es para llenar el corazón de Jairo de fe, más de la que ya tenía, más de lo que ya confiaba. ¿Ok? Lo que hace esto, que lo detienen, en lugar de que sea una contradicción, es llenar de fe a Jairo. Por eso es que estamos presentando este pasaje, para que nosotros también, a ver si así nos llenamos de fe. Verso 44, se le acercó por detrás la mujer y tocó los tzitziyot. Los tzitziyot son las 4 esquinas, ¿verdad?, del manto, que están con color azul. Esos son los tzitziyot, en singular es tzitzit. Tocó los tzitziyot de su talit y al instante que los tocó, se detuvo su hemorragia. Entonces Yeshua dijo, ¿quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Kefa, Pedro, y los que estaban con él, Rabí, la multitud te está apretando, te está oprimiendo, y dices, tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Este momento interrumpe el cuadro que se estaba viviendo con Jairo. La gente emocionada, el gran rabino Jairo vino aquí al maestro, se postró, le está rogando que vaya a su casa. Viene esta mujer, la voltea, y se dan cuenta quién es. No, hombre, ya lo contaminó al gran sacerdote, ya lo echó a perder, ya lo contaminó, ya arruinó la situación. Pero Yeshua pregunta, ¿quién me tocó? Entonces, imaginemos a Jairo, desesperado por un milagro, clamando a los pies o caminando con el Mesías, y dice en el versículo 46, y Yeshua dijo, alguien
me ha tocado, porque sé que ha salido poder de mí. No es que alguien viene apretándome y empujándome, no. Alguien me ha tocado de una manera diferente porque yo sé que poder salió de mí. Ok. Todos han pensado o hemos pensado que el detenerse de Yeshua hubiera seguido mejor, pues total, hubiera pasado inadvertida a la mujer. Pero se detiene y sobre todo quiere saber, él sabe quién le ha tocado, pero él quiere saber, él quiere que la gente sepa y que Jairo sepa quién le ha tocado. Por eso pregunta, ¿quién me ha tocado? Entonces la mujer, al ver que no podía esconderse, ¿verdad? Vamos a ver lo que sucedió. Ahora, todos dicen aquí que este era el momento que arruina todo, porque contaminó al maestro. Yo también, así lo pensaba. Pero ahora estoy más que convencido que cuando Jairo oye hablar al Mashiach, Jairo se le abre su entendimiento. Cuanto esta mujer que no pidió un milagro, solamente con tocarlo, recibió el milagro. Poder salió de Yeshua, más él que se lo estaba pidiendo, ven a mi casa, por favor. Entonces, ese milagro ocurre porque había necesidad de emuná en la vida de Jairo, necesidad de fe. Y si esta mujer, sin pedirlo, ¿verdad?, lo había obtenido el milagro, ok, ahora Jairo lo está pidiendo, ¿no se lo va a dar entonces? Sigamos leyendo. Y dice la escritura, viendo la mujer que no podía escapar inadvertida, que no podía pasar inadvertida, temblando de miedo, se postró delante de Yeshua, de él, y confesó en presencia de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Yo estaba, sí, soy yo estaba enferma, he estado enferma 12 años, ya fui con todos los médicos posibles, nadie me ha podido curar, y yo solamente tenía fe, tenía emuná, que si tocaba los tzitzillot de su talit, yo podría ser sano. No quería interrumpir al maestro, yo nomás quería tocar el manto. Y contó cómo había sido sanada al instante. Ella sintió esa sanidad. Sin pedirlo, vuelvo a repetirlo, lo consiguió. Sintió la salud como algo grandioso, renovada, totalmente experimentando la grandeza del Mesías, temblando ante el temor de que el pueblo la fuera a querer apedrear porque había estado impura, había estado inmunda. Y así tocó al maestro. ¿Ok? Aparentemente esto impedía al rabino Yeshua o al rabí Yeshua orar por un enfermo. ¿Qué contraste tenemos aquí? Sin embargo, feliz, esta mujer estaba por ese milagro que había recibido. Y Jairo, por su parte, tal vez triste, pensando, se perdió mi oportunidad. Se acabó mi oportunidad. Pero estoy convencido, otra vez le vuelvo a decir, que ocurrió para darle fe a Jairo. Una vez más, el hablar del Mesías, lo que él habla es para probarle a Jairo, si esta mujer con tocarme recibió sanidad, mis palabras tienen más poder que los hizo yo. Entonces, amados hermanos, para dar una completa esperanza a Jairo, veamos lo que sucede. Él le dijo a ella, mi hija, esta es la versión israelita nazarena. Él le dijo a ella, Yeshua le dijo a ella, mi hija, tu emuná te ha sanado, vete en shalom, ve en paz. Oye, su hablar era para dar esperanza, era para dar aliento, era para dar bendición y para traer fe en los que la oyeran. Por eso está hablando, él quiere infundir fe en las demás personas. Entonces, la mujer había sido sanada. ¿Y por qué fue sanada? Su fe. Tuvo fe que si tocaba el borde del manto, los tzitzit, ella iba a ser sana. Entonces, ¿cuánto más no se le daría a Jairo, que estaba rogando, que estaba implorando, maestro, ven? Entonces, con esa expresión que dice el Mesías, tu fe te ha sanado, te ha salvado, vete en paz. Jairo recibe un aliento también. Yo también voy a depositar mi fe en él, voy a depositar mi emuná en este hombre. Ahora, tu fe te ha salvado. ¿En quién estás depositando tu fe? ¿En el doctor? ¿En el curandero? ¿En el abogado?
¿En quién estamos poniendo la esperanza? Entonces espero que esto nos deje claro que escuchar al Mesías y ponerle atención al hablar del Rabí tiene mejores garantías, porque nos da emuná, despierta nuestra fe. Veamos lo que sigue para cerrar. Yeshua, todavía estaba Yeshua hablando, cuando un hombre, mire, le acaba de decir, no te preocupes, tu fe te ha sanado, ve en Shalom. Aún estaba hablando Yeshua cuando llega un hombre apresurado de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija pasó de enferma a muerte. Ya, se murió. Si había esperanza de que este hombre fuera, ya se acabó, Jairo. Olvídalo. Más que acaba de tocarlo esa mujer. Bueno, tu hija ha muerto. No molestes más. ¿A quién? Al rabí. La hija estaba ahora muerta. Ahora la prueba era más grande. Se necesitaba más fe ahora. Se requería más fe. Entonces, si para una sanidad se necesitaba emuná, para una resurrección se necesitaba más fe. Por eso pasó todo este evento de esta mujer, para darle fe a Jairo y a todos los Jairos que estamos aquí. Que vemos el milagro que no va a suceder. Para eso sucedió. Entonces, amados hermanos, algunos vieron esto como lo máximo. No, ya, pues sí la puede sanarla, sí. Todavía no ocurría la resurrección de Lázaro. Pero resucitarla, no, eso ya. Nadie, no se puede. Entonces, pero aquí vemos la grandeza del Mesías. ¿Qué hizo el Mesías? Cuando le dicen, está muerta. Cuando él escucha, ya no molestes más al rabí, está muerta. Y Yeshua escucha la noticia también. Pero al oír esto, Yeshua le respondió, no temas, solo cree. Pero me acaban de decir que mi hija está muerta. Tú ten emuná. Tú solamente ten emuná y ella será salva. Ahora, qué bueno que él no le dijo, sí, maestro, yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero. No, Jairo se queda tranquilo, mire, callado. No dijo, ¿cómo hubiéramos reaccionado usted y yo? Hermana Pati, ¿cómo hubiéramos reaccionado, mija, si nos dicen, tu hija se acaba de morir? Y tú fuiste por el rabino para que orara. Fuiste por el maestro, fuiste por el doctor para que le dé una inyección. Nos volvemos locos ahí, ¿sí o no? Nos desesperamos. ¿Pero qué hace Jairo? Tranquilo, Jairo. Tú solo ten fe. Nada más eso. Ten fe. ¿Tú crees solamente? Jairo volvió a escuchar la voz del Mesías. Jairo, te estoy hablando. Tú solamente ten fe. ¿Y qué hace? Se tranquiliza. Esta noticia era para que perdiera el sentido, para que perdiera el razonamiento, para que perdiera la emuná. La fe en el Mesías era para volverse loco en ese instante. Pero Jairo, amados hermanos, hizo suyas las palabras del Mesías. No tuvo miedo, creyó. Y dice la historia, que continuamos leyendo. Cuando llegó a la casa, Yeshua, ¿verdad? No deja entrar consigo a nadie, sino solo, ¿a quién? A Pedro, a Juan, los mismos que estaban allá en el monte. Oiga, o sea que estos vieron grandes cosas. Ya estudió sus cartas de ellos, por cierto, porque si ellos vieron, tienen grandes cosas que decirnos. ¿Y a quién más dejó entrar? A Jairo y a la madre de la niña que estaba desesperada en ese instante, se lo aseguro. Todos lloraban, todos se lamentaban por ella, y es más, la gente ya estaba preparada, como los buitres cuando están esperando que el becerro muera para caerle. Así estaba ya la gente, nomás esperando que cayera para empezar a llorar. ¡Ah! Había gente que le pagaban por llorar. ¿Sí? Querían café, ¿sí? Con galletas también y pan. Entonces, amados hermanos, pero todos lloraban, y vean lo que hace el Mesías. Verso 52. Dice, todos se lamentaban y lloraban por ella. Pero él dijo, no lloren. Ella no ha muerto, sino que está dormida. ¿Y qué cree que hicieron la gente? Se burlaron de él. Oye, ¿este no sabe distinguir entre un muerto y un enfermo? No que es el gran curador, no que es el gran sanador. No sabe ni siquiera distinguir un enfermo de un muerto.
Pero Yeshua sabía lo que estaba diciendo. Entonces, este comentario de que la niña duerme identificó el grado de confianza que Yeshua tenía en lo que iba a hacer. Pero eso despertó la desconfianza de los demás. Sin embargo, Jairo no vuelve a decir nada. Sí, Señor, mi hija ya está bien muerta, mírala. Deja de estar hablando eso, Señor. No, Jairo sigue callado, esperando en la palabra del Mesías. Entonces vamos a ver cómo reaccionan. Sacan de ahí a las personas, ¿verdad? Y dice la escritura, ellos se burlaban de él, porque ellos sabían que la niña, entonces se estaban burlando del Mesías. Ellos no habían creído en Yeshua, que era el Mesías prometido. Solo eran testigos de que un gran personaje estaba entre ellos, de que un gran personaje sanaba, de que un gran personaje hacía milagros. Pero ellos tenían sus limitaciones, ni siquiera tenían fe en él. Jairo la tuvo por la desesperación. Es mi último recurso. La mujer que lo tocó era el último recurso, ya no había médico que la pudiera sanar. Por eso se atreve a hacer eso. Entonces, probablemente ellos dirían, este hombre no sabe ni siquiera lo que dice, no sabe distinguir las cosas. Pero el Mesías, sus palabras una vez más se iban a manifestar con poder. Cree y será salva, había dicho. Quería darle a entender a su pueblo que cuando él habla, su palabra se va a cumplir. Quería enseñarnos que lo que él dice es verdad. No importa si la religión lo tuerce. No importa si los rabinos o pastores la tuercen. Su palabra es verdad. Así hablaba nuestro rabí. Y dice el último pasaje. Se burlaron, pero lo sacó. Fuera de aquí, ustedes. Lamentadores, juzgadores, burladores, fuera de aquí. Pero él tomó la mano. Él la tomó de la mano y habló a gran voz, gritó diciendo, ¡niña, levántate! Sí, gritó. Ahora, ¿gritó para que lo oyeran los llorones? Yo creo que en parte sí. ¿Sabe por qué? Porque aquellos estaban dudando de que él la iba a levantar. Por eso grita. Pocas veces él gritó, bien poquitas, como 3, gritó. Esta es una de ellas. Gritó, ¡niña, levántate! ¿Ya despertaste, niña? Entonces, ¿qué sucedió en el versículo 55? Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que le dieran ¿de qué? Wow, así me gusta. Enfermo pero comiendo. ¿Sí? Amados hermanos, ¿y sus padres estaban? Hasta aquí Jairo no ha dicho. Confiando en la palabra del Mesías. ¿Qué impide que a veces recibamos el milagro? Que luego nos ponemos a hablar. Mejor, tranquilo, y esperemos en la palabra del Mesías. Sus padres estaban atónitos, pero Yeshua les mandó que a nadie dijeran lo que había sucedido. Ahora, ¿usted cree que cuando se fue el Mesías no le cayó toda la bola de chismosos? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo le hizo? Y él tuvo que, y se le salió. Pues yo nomás vi que la levantó y ya. Con esto probamos que el hablar de nuestro rabí, cuando él hablaba su palabra, se cumple. Cuando él habla su palabra, se cumple. Aun cuando todos los que te rodean te vean muerto, te vean acabado, te vean destruido, te vean sin fe. Si tú crees esta noche, puede ser diferente. Tenemos que entender que Yeshua, el Mesías, es el más grande rabí de todos los tiempos y Él te ama. Él te ama. Tú te has de preguntar, ¿pero por qué entonces estoy así? Bueno, Él te ama. ¿A poco no amaba a esa mujer? Y le dijo, mi hija, ve en Shalom. Pudo haberla sanado antes. Pero Él tenía el momento para hacerlo. Él pudo haberlo hecho antes. Amados hermanos, entonces sus palabras que Él habla son ejemplos que Él mismo dejó para gozarnos, para asombrarnos, para darle honor a nuestro gran Mesías. Bendito sea el Padre Eterno. Un regalo que tenemos es su palabra. Su palabra es vida. Vamos a creer en su bendita palabra, amados hermanos. Vamos a creer en ella. Bendito el Rey de toda la gloria. Papito Santo, yo te quiero pedir hoy
Si tienes una necesidad, ven. Pero no esperes en mi oración. Ven, voy a orar por ti. Pero pídele a Él, Señor. Y dile como dijo aquel hombre, Señor, yo sí creo, pero aumenta mi fe. El padre de aquel muchacho lunático, ¿verdad? Yo sí creo. ¿Tú crees? Sí, Señor, pero aumenta mi fe. Sí, Padre. Sí, Yeshua, pero aumenta mi fe, por favor. Es lo que podemos pedirle en esta noche. Yeshua, creo en ti. Yo creo en tu palabra. No importa cuántos años han pasado. Yo creo en tu palabra, Padre eterno. Creo en los milagros. Creo en lo que tú dijiste. Creo en la sanidad. Creo que tú puedes hacer un milagro esta noche, Señor. Por eso estoy también hablando esta palabra por tu gran palabra que has hablado, bendito Rey de la Gloria. Por la emuná que nos has dado. Hoy, Padre eterno, quiero orar por mis hermanos. Quiero orar por una necesidad. Quiero orar por alguien